Continuamos, la venganza será terrible. Bajo el cielo de París, estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, M1030, Gorriti 5963, su ruta. Sí, señor, mañana estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Atención, Loma de la misma. A las 9 de la noche, ahí en Manuel Castro 262. Y aquí la gente está tomando mate de con yerba Amanda. ¿Lo están compartiendo o no? Acá adelante no. Sí, señor. Vale cambiarse de mesa, pasarse el mate. Y así. Te recuerdo a Amanda, claro, sin hacer también, ¿no? Hablaremos hoy del Conde d'Orsay. Es un personaje que tuvo una gran importancia en la vida del emperador Luis Napoleón cuando todavía no lo era. Algunos llegan a decir que si no fuera por este hombre, el Segundo Imperio no hubiera existido. Alfred d'Orsay había llegado a Londres en el año 1821 y allí lo encontramos. Tenía 20 años, había nacido en París, pero aterrizó en Londres en 1821 y tenía fama de elegante. Algunos copiaban sus peinados, sus chalecos, sus corbatas, incluso su forma de sonreír, porque se había hecho famoso justamente por su elegancia. Enseguida lo empezaron a invitar a los salones, la aristocracia de Londres quiso apropiárselo, y un día lo invitaron al salón más paquete de la ciudad, que era el de Lord y Lady Blessington. Y Alfredo, con su cabellera rizada, Alfred d'Orsay, con su cabellera rizada, estatura de atleta, elegancia exquisita, causó gran impresión entre las damas presentes. Pero la más impresionada fue la dueña de casa, Lady Blessington, que se llamaba Margaret. Tenía 30 años y estaba en todo el esplendor de su belleza. Y entre otras cosas, el marido la aburría. Parece que el Lord Blessington era un plomo. Y entonces se enamoró enseguida. Ella de él y él de ella. En el caso de este hombre, del amigo d'Orsay, era la primera vez que se enamoraba en su vida. Pero no se convirtió inmediatamente en amante de Lady Blessington, porque tenía miedo de que un adulterio perjudicase su imagen. Así era de... melindroso. Sí, de tilín, sí, el tipo, ¿no? Entonces... Claro, además había llegado a Londres para competir con el rey de los dandis, que estaba de moda en Londres en aquel momento, era George Brummel, de quien hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Beau Brummel, ¿no? Que fue amigo del príncipe de Gales, que después incurrió en su desagrado y eso le valió su decadencia. Cada tanto dan la película por televisión, la película donde trabaja Stuart Granger. Sí, señor, haciendo el papel de Brummel. La vida de Bob Brummel, el más famoso de todos los dandies. Bueno, Alfred d'Orsay quería competir con él, entonces no quería andar en un lío y no anduvo con Lady Blessington, al menos por el momento. Pero sí se ocupó de otras cosas. Por ejemplo, le pasaba a sus trajes nuevos papel de lija para que el tejido pareciera una nube. Llevaba guantes finos y estrechos que le quedaban ajustados como si fuesen una muselina húmeda, tanto que se apreciaba el contorno de las uñas. Examinaba 14 corbatas antes de ponerse una. Tenía una colección de 600 bastones. Saludaba a las mujeres solo con una inclinación de cabeza para no estropear la perfecta inclinación de su sombrero. Bueno, Alfredo siguió visitando a Lady Blessington y mientras tanto impuso su estilo en Londres, tal como lo había hecho en París. Todas sus fantasías, incluso las involuntarias, creaban una moda. Cualquier cosa que le sucedía producía una locura general. Un día de lluvia le compró para volver a su casa un capote a un marino, una capa muy grosera, y ese tipo de capas fue
adoptado inmediatamente por todos los elegantes, y así se inventó el paletó. Alfredo estaba a punto ya de sucumbir frente a los encantos de Lady Blessington cuando una carta de Francia le advirtió que su padre le había conseguido una plaza de oficial en un regimiento. Entonces se despidió de los Blessington y se fue a ocupar su puesto en el ejército de Francia. A los 3 meses, Margaret Blessington apareció en Francia junto con su marido, el aburrido Blessington. Parece que no había soportado la distancia, ¿no? Y lo invitaron los dos, Alfredo, a hacer un viaje por Italia. Entonces Alfredo abandonó el ejército y se fue junto al matrimonio, y allí fueron a Génova, y ahí sí, después de mucho trajinar, se convirtió en el amante de Lady Blessington. Bueno, cualquiera de nosotros aquí lo hubiera hecho antes, diría alguno. Sí. Bueno, no. Porque veo aquí... Sí, gente que levanta la mano. Incluso. Si me hubiera pasado a mí, otro gallo le cantara al doctor Olejave. No llegabas a Victoria Station, no llegabas. Muy bien. Lord Blessington no se enteró. Incluso solía decirle a su esposa: el cambio de aire os va muy bien. Nunca habíais estado tan hermosa. Y en realidad no era el aire lo que había cambiado. Y Alfredo escuchaba y hacía que sí con la cabeza. Parece que en Génova el trío se encontró con otro célebre dandy, nuestro amigo el poeta Lord Byron, quien cuando vio cómo estaban las cosas, resolvió no tratar de levantarse a Lady Blessington y se las tomó. Un día el señor Blessington llamó al conde y le hizo una propuesta. Le dijo: tengo una hija de mi primer matrimonio, Harriet. Le pienso legar la mitad de mi fortuna. ¿Por qué no se casa con esa? Increíble. ¿Se entiende? Sí. Un entregador. Bueno, fenómeno. Y Alfredo, muy contrariado, le pidió un tiempo para pensar. Al rato apareció Lady Blessington y le dijo: mirá, fui yo la de la idea. Vos te casás con la hija de este desgraciado, que es la hija de otro matrimonio, ¿no? Y yo te voy a tener muy cerca siempre. Y además le podemos sacar la fortuna a este tipo, le podemos sacar. Y entonces se casó. Se casó Alfredo Orsay con la hijastra de su amante. El matrimonio se celebró en Nápoles en diciembre de 1827, y cada noche Alfredo Orsay repartía sus horas entre la suegra y la esposa, digamos. Claro. En 1829 llegaron a París, volvieron. Se instalaron ahí en un hotel de la orilla izquierda del Sena. Ya hacía casi 7 años que Lady Blessington era la querida del conde Alfredo, y el viejo Lord, el marido, el pobre Lord Blessington, seguía sin saber nada. Y un día Alfredo decidió confesarle todo a Lord Blessington. Le dijo: mire, Lord Blessington, no sé cómo lo va a tomar, pero yo estoy demostrándole mi estimación a su mujer desde hace 7 años. Tanto como a su hija. Y Blessington no es que casi se muere, se murió. Tipo sí. Tuvo un ataque de apoplejía y se murió. Redondamente, nada de metáfora. El tipo le dijo: vea, ando con su mujer, así, pum, se murió. Ahora bien, Harriet, la chiquita, la esposa, tampoco sabía que el marido andaba con su madrastra. Por un tiempo se quedaron los tres ahí. Pero una noche, esta muchachita, Harriet, se sintió un poco mareada, se levantó de la catrera y se le ocurrió ir a pedirle ayuda a la madrastra. Y la encontró durmiendo, apolillando muy abrazada a su marido, con una pata encima. No es lo que vos te imaginabas. Claro. Bueno, entonces se enojó, se llevó su ropa, sus joyas, pero además se llevó también todos los títulos de propiedad que había heredado. Así que quedaron Lady Blessington y Alfredo en la más completa ruina. Ante una emergencia como esa, Alfredo se puso a trabajar y ella también. Ella escribió libros de belleza y Alfredo dibujó, pintó y esculpió. Sus obras eran una porquería, pero todo el mundo se las disputaba. Todos continúan copiando sus trajes, sus modales, etc.
Una noche se encontró con un negociante de telas medio arruinado que le pidió su ayuda. Y entonces D'Orsay le dijo: dentro de 15 días todo el mundo usará trajes hechos con sus telas. Y el conde usó durante 1 hora un traje hecho con la tela más rústica del lugar, y 15 días después todos los giles compraban las telas que vendía aquel hombre y usaban los trajes espantosos que se habían puesto de moda. Alfredo se divertía con la imbecilidad de sus admiradores, pero también se servía de ella, naturalmente, ¿no? Un día tuvo un problema. Se había tomado unos vinos, pasó un tipo que tenía orejas grandes. Y Alfredo, con esa elegancia que lo caracterizaba, dijo: semejantes orejas solo pueden servir para recibir un pistoletazo. Y el tipo se dio vuelta y le dijo: mañana te voy a mandar mi padrino. Sí. Y al día siguiente Alfredo se levantó medio curda todavía, con la boca pastosa, se acordó del duelo y se dio cuenta de que totalmente borracho había provocado al mejor tirador de Londres. Entonces, desesperado, tuvo una idea genial. A través de un amigo le dijo al famoso tirador lo siguiente: el conde continúa decidido a enfrentaros con las armas, pero os exponéis a una muerte segura, pues después del duelo va a ser un símbolo de elegancia batirse con vos. Todo el mundo os provocará y, a pesar de vuestra destreza, más tarde o más temprano moriréis. Y entonces el duelo no se hizo, imagínense. Eso pasaba en el oeste americano. Claro. Y así, en el año 1840, el conde d'Orsay se encontró con Luis Napoleón, que se había escapado del fuerte de Ham. Sabía que estaba medio perdido en Londres, le ofreció su ayuda, y el príncipe, Luis Napoleón, le explicó que tenía poco dinero, pocas relaciones, pero muchos deseos de distraerse antes de preparar un golpe de Estado. Y había estado 6 años preso, si bien tenía algunas aventuras galantes en la cana, que hemos contado aquí también, pero estaba con ganas de divertirse. Y este muchacho Alfredo organizó veladas con muchachas de moral distraída. Ajá. ¿Cómo me gustan las muchachas con moral distraída? Se les distrae la moral. Y durante la distracción de su moral nos divertimos muchísimo. A cada rato. Bueno, durante varios meses el conde le consiguió al príncipe muchas diversiones, y después tuvo que volver a sus trabajos de pintura y escultura porque se estaba gastando mucha guita. Claro. Un día, entre dibujo y dibujo, le hizo a Luis Napoleón un último favor. Le presentó a una señorita llamada Elizabeth Howard, más conocida como Miss Howard. Era hermosa, tenía 23 años, y fue ella quien, con sus ideas de propaganda, su dinero y sus esfuerzos, hizo que Luis Napoleón llegara al poder. Por eso se dice que, gracias a Alfredo d'Orsay, Luis Napoleón se hizo con el poder. Pero las cosas no fueron bien, ¿no? Para el pobre d'Orsay. Luis Napoleón se convirtió en emperador, pero no se casó con Miss Howard, que era su benefactora, sino con Eugenia de Montijo, como bien sabemos. Miss Howard murió sola y enferma, y ¿sabe quién murió también? La pobre Margaret Blessington, allá por el año 1852. Y Alfredo d'Orsay, viendo cómo estaban las cosas, se murió también. En realidad parece que nunca pudo consolarse de la muerte de aquella mujer, que fue la única que amó en su vida. Ciertamente. Qué extraordinario. Finalmente el tipo amó a una sola mujer en su vida. El tipo que era el frívolo, y nosotros que éramos los vivos. Los vivos, los príncipes de la profundidad, que estamos acá. Dios mío. Bueno, es cierto que era un hombre más enamorado de su propia elegancia que de las mujeres, pero me cayó simpático. Es un personaje simpático, ¿A quién quiere dedicarle? Me pareció muy bien
que se casara con la hijastra de su amante, Sí, señor. para tenerla cerca. Es un gesto de amor. Es un gesto paternal, Sí, de cariño y señor. familiar. Yo Señor. haría eso también. Y si además me lo propone, porque tuvo suerte hasta el día del duelo, venía bien hasta ahí. Pero sabe que sobre el final de su relato, Alejandro citó a alguien que nos permite extender la dedicatoria hasta las aguas del Río de la Plata. Porque Eugenia de Montijo, la esposa de Luis Napoleón, fue amante nada menos que de nuestro general Lucio Mansilla, padre. Que a su vez acá en Buenos Aires se casó con la que era la muchacha más bella de la aldea. Más bella. Y por eso nació nuestro querido amigo Lucio V. Mansilla. Eugenia de Montijo, que supo tener un amante argentino antes de que los argentinos se pusieran de moda en París. Se dice. Es casi seguro, Alejandro. Se dice. Mire, yo la he visto. Bien. Ahora, Un Mallarmé también tuvo algo, con Próspero Mallarmé. el sí, escritor, sí, ¿no? pero no está mal la elección igual. ¿no? Claro, él estaba Arreglo. enamorado de ella cuando era una jovencita, pero bueno. Igual no fue una buena elección la que hizo al matrimonio. En esa época, esta institución que usted contaba, tenía un antecedente noble igual. Fíjese que hubo un momento, hacia finales del 18, que lo que ponía de moda una prenda era una novela. El primer bestseller de Occidente fue Las penas del joven Werther, de nuestro amigo Goethe. Sí, claro. Y después se vendieron todas las chaquetas azules y todos los pañuelos amarillos, como se Sí, ve. incluso la gente empezó a suicidarse. Ante Ante no la es indignación, broma. No es ante la broma. indignación de Goethe, que decía, ¿cómo? No entendieron la novela. Si no entendieron, así no es la cosa, decía el tipo. Pero bueno, Que había hecho lo contrario, porque Goethe, según cuentan, se había enamorado de una chica Claro. y había sublimado aquel amor, no sé cómo se dice eso, y había escrito una novela. No para consolarse, No. sino con el material los amores te dejan material. Sí. Y con ese material escribió Las desventuras del joven Werther. Para no suicidarse él, claro, y suicidó al personaje. Tal como Dostoyevsky, para no ser él un asesino, hizo que Raskolnikov se cargara a la vieja. se cargara a la vieja. Bueno, pero los lectores hacían exactamente lo contrario. imitaban directamente. Se mataban después de haber leído el libro, ¿no? Incluso sin tener siquiera una mujer que justificara el asunto. O que se llamara Carlota, alguna cosa, hermano, pero... Bien, Ahora bien, mientras surgía este espíritu trágico del romanticismo europeo, empezó a haber un segmento de gente que justamente se burlaba del sentimentalismo y se lo llamaba los corsarios del guante amarillo, que ese era el nombre que llevaban los dandis, de ahí el guante pegado a la piel, etcétera, Claro. etcétera. También servía, decían algunos, un español cuyo nombre es Ruiz, no recordaré un nombre no muy noble, decía que el guante bien pegado a la piel de la mano servía no solamente para acariciar como si uno tuviese la palma libre, sino también para agarrar el facón, el florete en este caso, y defenderse en los dos casos como un hombre. Era un español, tenía que ser. Entonces digo, para el español para Luis también creo que merece una dedicatoria. Y después había un señor llamado Buffon que explicó que el hombre era su estilo. Y justamente lo que demuestran estas cosas es que si hay algo que el hombre, de lo que el hombre carece cuando es un hombre mundano y está pendiente de la mirada ajena, y es más, se mira más a sí mismo que a su chica, no a la suya sino a la de él, digo, ciertamente ahí no hay estilo, y me atrevería a decir que ni siquiera hay hombre, porque justamente a cierta altura de la vida uno aprende a distinguir lo aparente de lo esencial, lo clásico de lo barroco que decimos siempre. Y los japoneses han entendido muy bien esto y saben que aquel que inicia el camino del bullido, el camino del caballero, el camino del samurái, no precisa llevar ni siquiera las armas del samurái para ser un guerrero. Y entonces, por más que uno esté vestido, uno puede estar vestido, empilchado, súper, y entonces habrá una forma de la mirada o un lunar en algún lugar del cuerpo que allí donde usted sea, por ejemplo, un poligrillo, la gente va a saber que está tratando con un dandy. Dandy es el tango que tocará en breve solo de piano su autor Lucio de Mare. Adelante.